a mano el power, ¿ah? Buenísimo. Ahí arrancamos entonces. Miren, ¿qué vamos a ver hoy? Ahora vamos a empezar a ver todo lo que sería la semiología del aparato cardiovascular. ¿Estamos? La semiología del aparato cardiovascular va a ser diferente a lo que vimos nosotros en semiología del aparato respiratorio. ¿Se acuerdan que el aparato respiratorio solamente veíamos que era inspección, palpación, percusión y auscultación? Bueno, ahora en aparato cardiovascular es mucho más largo la semiología, ¿me entienden? Igual no se asusten. Lo que pasa es que se necesita un poquitito más de memoria. Estamos, pero para todo existe memotecnia, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. ¿Estamos? Ahora, antes de ver lo que sería semiología del aparato cardiovascular, es importante aclarar algunos términos que es importante. Por ejemplo, lo que es precordio, la anatomía, la breve anatomía del corazón y la fisiología del ciclo cardíaco. Que esta partecita de lo que es el ciclo cardíaco es la más importante de todas. ¿Me entienden? Acá, con respecto a la disposición anatómica del corazón, tenemos que saber lo breve. ¿Estamos? O sea, no se asusten, nadie le va a preguntar dónde se encuentra, qué sé yo, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, no, solamente lo básico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería esta zona del precordio? Miren, esta zona del precordio o área precordial es aquella zona en donde se encuentra ubicado mi corazón y los grandes vasos. Estamos, o sea, en esta región va a estar mi bello corazón y los grandes vasos. Estamos, a la misma vez tiene límites. ¿Cuáles serían los límites? Hacia superior y hacia inferior. Estamos hacia superior. Tenemos dos puntitos. El puntito de la derecha va a corresponder al segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. ¿Estamos? O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a dirigir, miren, aquí se encuentra el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoide de qué? De mi esternón. Entonces, ¿se acuerdan que entre el manubrio y lo que sería el cuerpo había una saliencia ósea? ¿Cómo se llamaba esa saliencia ósea? Ángulo de Lewis, ¿se acuerdan? Entonces, a partir de ese ángulo de luz, nos dirigimos hacia los costaditos. Y cuando nos dirigimos hacia los costaditos, por ejemplo, en este caso, en el lado derecho, nos dirigimos hacia el lado derecho, estamos en presencia de la segunda costilla. Estamos, si nosotros bajamos un poquitito, sentimos el segundo espacio intercostal derecho. Estamos, entonces, ¿cuál sería mi límite de la región precordial? Hacia arriba y a la derecha, el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. ¿Qué quiere decir línea paraesternal? Para quiere decir a la par. Estamos, por ejemplo, cuando veamos nosotros más adelante, cuando nos digan paravertebral, quiere decir que está a la par de la vértebra. Por ejemplo, pararectal, quiere decir que está a la par de los músculos rectos. ¿Me entienden? O sea, paraesternal quiere decir que está a la par. Entonces, segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha hacia arriba y a la derecha, lógicamente, y hacia la izquierda, segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. ¿Me entienden el sencillito que es los límites superiores? Ahora, en cuanto a los límites inferiores, miren, tenemos lo que sería este puntito que correspondería al quinto espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. ¿Estamos? Y ahora, aquí hacia la izquierda va a diferir. ¿Por qué? Porque sería quinto espacio intercostal izquierdo, al igual que, que este puntito, ¿me entienden? Pero ahora, nosotros vamos a trazar una línea imaginaria que pase por el medio de la clavícula. Es por eso que este puntito se va a encontrar en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Estamos o línea hemiclavicular, que es lo mismo, es decir, trazamos por la mitad una línea por la clavícula y nos dirigimos en el quinto espacio intercostal izquierdo y así, de esta manera, quedaría delimitada mi área precordial. ¿Qué es el área precordial? El área donde se encuentra mi corazón y mis grandes vasos. ¿Estamos? Ahora, con respecto a la anatomía, esto puso Macarena la maca, que está perfecto, pero ustedes no le den tanta importancia, léanlo, pero esto no es importante. ¿Qué anatomía tienen que saber la que yo les voy a decir ahora? ¿Mm? Esperen que ahí.
porque se me está trabando esto. Esta anatomía que yo le estoy por hacer ahora es la que tienen que saber ustedes. Y que la breve. ¿Estamos? Uy, se me está trabando esto, por favor. Esperen, chiquis, no sé qué le pasa a esto. Ahí está, buenísimo. Entonces, ¿qué anatomía tenemos que saber nosotros con respecto al corazón? La que venimos viendo o la que, miren, es decir, vamos a hacer acá una venita acá, una arteria acá, otra arteria acá y otra arteria. O sea, ¿cómo nosotros teníamos delimitado en cuanto a la anatomía nuestro corazón? ¿Se acuerdan que teníamos dos cavidades hacia arriba y dos cavidades hacia abajo? Las dos cavidades hacia arriba, ¿cómo se llamaban? Aurículas, ¿se acuerdan? Y hacia abajo, dos ventrículos. Vamos a empezar a ver la parte derecha. ¿Qué desembocaba en la aurícula derecha? Lo que eran las venas cava, ¿se acuerdan? Tanto las venas cava superior como la venas cava inferior. Luego, la sangre pasaba hacia dónde? Hacia mi ventrículo derecho. ¿Y cómo se llamaba esta válvula que separaba mi aurícula derecha de mi ventrículo derecho? Se llamaba válvula tricuspide. ¿Estamos? Tricuspide. Estamos. Ahora, también la van a encontrar ustedes en las bibliografías como válvulas aurículo-ventriculares. O sea, estas dos, tanto esta como esta, son válvulas aurículo-ventriculares porque me separan la aurícula de mi ventrículo. Estamos, pero ahora estamos viendo nuestro corazón derecho. Perfecto. Entonces la sangre pasa a mi ventrículo derecho. Desde mi ventrículo derecho, la sangre va a pasar ¿por dónde? Por nuestra famosa arteria pulmonar. ¿Estamos? Ahora, aquí existe otra válvula. ¿Cómo se llamaba la válvula? Esta valvulita se la conocía como válvula pulmonar. Ahora, ustedes en las bibliografías la pueden encontrar tanto a la válvula pulmonar como la válvula aórtica como válvulas semilunares o sigmoideas. ¿Estamos? Válvulas lunares o sigmoideas. ¿Se acuerdan dónde veíamos estas válvulas semilunares o sigmoideas? Cuando veíamos la definición de cianosis. Por ejemplo, cuando veíamos cianosis central. ¿Qué decíamos? Era cuando la sangre ya salía de mi válvula aórtica, y yo les decía que también se la conoce como válvula semilunar o sigmoidea, cuando tiene un aumento de la hemoglobina reducida mayor a 5 gramos por ciento. ¿Estamos? Perfecto. Ese sería nuestro corazón derecho. Ahora, con respecto a nuestro corazón izquierdo, teníamos las venas que desembocaban en nuestra aurícula izquierda, ¿cómo se llamaba? Las venas pulmonares. Estamos a la misma vez, la sangre va a pasar de mi aurícula izquierda hacia mi ventrículo izquierdo, que estaba separada por qué válvula? Por la válvula mitral. Válvula mitral. Mitral, también conocida como bicuspidia. Perfecto. Y una vez que llega a mi ventrículo izquierdo, la sangre va a salir ¿por qué arteria? Por la arteria aorta. Y aquí teníamos esta válvula que se conocía como válvula aórtica. Estamos, belleza, a repasar bien lo que sería la anatomía, esta breve anatomía y lo que sería circulación mayor y circulación menor. ¿Qué era esto, la circulación mayor y circulación menor? ¿Se acuerdan? Que la sangre venía desde los pulmones, oxigenada por las venas pulmonares, desembocaban en la aurícula izquierda, pasaban al ventrículo izquierdo y salían por la arteria aorta. ¿Por qué? Porque la arteria aorta es la que se va a encargar de distribuir toda la sangre oxigenada a todas las células de nuestro cuerpo. A nivel de la célula, ¿se acuerdan que la sangre que tenía nutrientes o oxígeno le daba a la célula recibía y hacía lo que tenía que hacer y le devolvía los desechos y el dióxido de carbono. Y ese volvía ¿por dónde? Por las venas cava, acuérdense, venas cava superior e inferior. La vena cava inferior, ¿de dónde recogía la sangre? Recogía de lo que era miembro inferior, pelvis y abdomen. ¿Estamos? O sea, ¿de dónde recogía la sangre la vena cava inferior? De lo que era miembro inferior, pelvis y abdomen. Y de la vena cava superior, todo lo que era la cara, o sea, la cabeza, el cuello y miembros superiores. Estamos, o sea, cabeza,
cuello y miembros superiores. Entonces esa sangre carbooxigenada drenaba en la aurícula derecha gracias a las venas cava, luego pasaba por mi ventrículo derecho y por mi ventrículo derecho va a salir por la arteria pulmonar hasta llegar al pulmón. ¿Para qué? Para que se produzca el intercambio gaseoso, es decir, lo que sería, si hacemos nosotros el capilar y acá el alveolo, es decir, que la sangre le dé el dióxido de carbono pase a los alveolos, estamos y nosotros con la expiración lo eliminamos. Y cuando inspiramos, introducimos oxígeno, entonces el oxígeno que se encuentra acá pase nuevamente hacia la sangre y vuelva por las venas pulmonares. Estamos entonces circulación mayor, la arteria aorta, y la circulación menor, la arteria pulmonar. Es todo lo que tienen que saber en cuanto a la anatomía cardiovascular. Estamos no más que eso. Y algunas cositas que yo le voy a decir, pero lo mínimo. Estamos perfecto. Muy bien. Una vez visto entonces lo que sería la región precordial, acuérdense los límites de la región precordial, ¿no? Y al tener en cuenta esto, porque no es lo mismo área precordial que cuando veamos nosotros los focos de auscultación. O sea, ¿qué es esto de foco de ocultación, Martín? No me interesa que sepa por el momento, pero a mí lo que me interesa es que sepan que no son los mismos. Área precordial donde se encuentra mi corazón en lo grande, vaso y listo. Estamos, la breve anatomía de corazón, esa es la que acabamos de ver, y ahora sí vamos a un tema súper importante que sería esto del ciclo cardíaco. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería esto del ciclo cardíaco? Vamos a poner acá ciclo cardíaco. A ciclo cardíaco, belleza, se la podría definir, usted no copie nada, ya vamos a anotar bien la definición, pero para que no, nunca estudiemos de memoria. Son todas aquellas cosas que ocurren durante cada latido de mi corazón. ¿Entienden? Entonces, ustedes como sabrán, el corazón se contrae, ¿verdad? Y late, por ende, ¿verdad? Perfecto. Entonces, cada latido que tiene el mismo ocurren muchos acontecimientos, o sea, un conjunto de acontecimientos, ¿me entienden? Como una serie de cosas, ¿me entienden? Entonces, ¿qué sería este ciclo cardíaco? Sería un conjunto de acontecimientos que ocurren durante cada latido del corazón. ¿Estamos? Eso sería el ciclo cardíaco. A la misma vez, este ciclo cardíaco que nos hacían estudiar en fisiología, pero que era complicado entenderlo porque, o sea, si bien uno entendía, pero hay muchas cosas que, por lo menos a mí, cuando yo cursé fisiología, no lo entendía, pero después entendí la importancia que tiene, porque esto no tan solo se ve en fisiología, sino también cuando en clínica, por ejemplo, en cardio, ¿me entiendes? Entonces, esto es importante. O sea, ya no lo ven de por sí solito el ciclo cardíaco, pero sí algunas cositas que ya vamos a ir viendo durante el cursado. Entonces, tenemos dos partes. El ciclo cardíaco presenta dos periodos, dos partes, como ustedes quieran llamarlo, dos periodos. Lo que sería el periodo sistólico, o sea, una sístole, y otro periodo que sería la diástole o diastólico. ¿Estamos? Diástole. Estamos. Sístole, ¿qué significaba sístole? Contracción. ¿Y qué significaba diástole? Relajación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es esto de la sístole? ¿Qué es esto de la contracción? O sea, mi corazón se tiene que contraer ¿para qué? Para expulsar la sangre. ¿Estamos? O sea, ocurre una sístole ¿para qué? Para expulsar la sangre. ¿Estamos? Ahora, ¿y para qué existe una diástole? Es decir, ¿para qué mi corazón se tiene que relajar? Para llenarse de sangre. Llenarse de sangre. ¿Estamos? Entonces, a mí se me viene la palabrita sístole y es sinónimo de contracción y diástole que es sinónimo de relajación. Ahora, tanto la sístole como la diástole ocurre a nivel de las aurículas y a nivel de los ventrículos. O sea, A de aurícula, Y, quise poner ventrículo. ¿Estamos? O sea,
que mi aurícula se tiene que relajar para llenarse de sangre y se tiene que contraer, ¿me entienden? Y mi ventrículo se tiene que relajar y se tiene que contraer. ¿Estamos, bellezas? Ahora, antes de meternos de lleno a lo que sería ciclo cardíaco, quiero aclararle este famoso sistema que nos hacían estudiar nosotros en cuanto a corazón, que era el famoso sistema cardionector. Cardionector. Es importante, Martín, saber esto del sistema de cardionector en semiología. Y no tan importante, pero brevemente hacer un repasito. O sea, nadie le va a decir en el final, hábleme del nódulo sinusal, pero mínimamente tenemos que conocer esto. ¿Ah? A ver, yo lo voy a decir de la manera más sencillita para que ustedes entiendan qué es un sistema cardionector. Este sistema cardionector es como, ustedes no copien nada y después copiamos. Es como un sistema propio que tiene el corazón que le permite ser automático. ¿A qué me refiero yo que es un sistema propio del corazón que le permite ser automático? Por ejemplo, yo ahora soy un paciente vivo, ¿me entiendes? O sea, estoy vivo, ¿no? Vivo de viveza, ¿no? Soy muy tonto yo, sino de que estoy vivo, ¿me entienden? O sea, que respiro y esas cosas. Bueno, perfecto. Ahora, yo, por ejemplo, a mí me lo sacan ya el corazón, ¿verdad? Entonces, me lo sacan ya el corazón y me lo colocan, por ejemplo, en un recipiente, ¿verdad? Y este recipiente yo agarro, porque soy un crack como físico, entonces creo como un medio, usted no copie nada, ¿no? Creo como un medio, por ejemplo, acuoso, que tenga sodio, que tenga potasio, que tenga calcio, es decir, todo esto necesario para que el corazón pueda contraerse. ¿Estamos? Entonces, a mí me sacan mi corazón ya de mi cuerpo y me lo colocan en este medio. ¿Saben lo que va a hacer mi corazón? Se va a contraer por sí solo. Estamos, a eso me refiero yo con que es automático. Estamos, es un sistema propio que tiene nuestro corazón que le permite ser automático. Si nosotros agarramos nuestro corazón y lo agregamos en un medio adecuado con electrolitos, por ejemplo, este corazón se va a empezar a contraer por sí solo. ¿Saben por qué? Gracias a qué? A ese sistema cardionector. Es decir, Martín, yo necesito de mi sistema nervioso. ¿Necesito de mi sistema nervioso para que mi corazón se contraiga? No, yo no necesito de mi sistema nervioso. Ahora, ¿qué hace mi sistema nervioso en cuanto al corazón? ¿Se acuerdan que una de las clasificaciones del sistema nervioso era, se acuerdan que era simpático y parasimpático? ¿Qué me hacía el simpático y qué me hacía el parasimpático? El simpático me aceleraba todo, ¿estamos? O sea, me preparaba para la huida, ¿se acuerdan? Y el parasimpático me relajaba todo, ¿estamos? Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso con respecto al corazón? Que esto es confuso de entender, ¿me entienden? Pero yo lo estoy explicando de la manera más sencillita. El sistema nervioso lo que me va a hacer es me va a regular las funciones, me va a regular las funciones. ¿En qué sentido me refiero yo con que me va a regular las funciones? En el sentido que me va a aumentar la contracción, por ejemplo, o me va a disminuir la contracción, o sea, me lo va a relajar, ¿me entienden? O sea, me va a exacerbar la función o me va a disminuir la función. Pero yo si mi sistema nervioso claramente, mi corazón puede latir por sí solo, ¿me entienden? O sea, el simpático me va a estimular al corazón y el parasimpático me lo va a relajar. ¿Me entienden que me lo regula el corazón? Pero yo sin sistema nervioso, mi corazón igual puede seguir contrayéndose. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería este sistema cardiolector para que a ustedes le quede bien? O sea, así sencillito nomás, ¿no? El sistema cardiolector sería un sistema propio del corazón, es un sistema propio del corazón que le permite, que le permite ser automático. ¿Estamos? Automático. O sea, contraerse por sí solo. Estamos, a eso me refiero yo. Eso es lo básico que tienen que saber de sistema cardiovascular. Acuérdense que nadie le va a preguntar, pero con este ejemplo de que el corazón le saco y le pongo en medio del recibo, como que se entiende. ¿Me entienden qué sería un sistema cardionector? Ahora, ¿cuáles serían las partes del sistema cardionector? Entonces,
hacemos un breve dibujito. Por ejemplo, hacemos nuestro corazón y de otro colorcito vamos a hacer una pelotita aquí, vamos a hacer otra pelotita aquí, ya les explico, belleza. Hacemos una cosita así, hacemos una cosilla así, nos vamos para acá y hacemos esto. Esto sería un sistema cardionector. O sea, ¿cuáles serían las partes del sistema cardionector? Esta pelotita se conoce como nódulo sinusal. Nódulo sinusal. ¿Qué sería este nódulo sinusal? También conocido como sino auricular. Auricular. Es el verdadero marcapaso de nuestro corazón. Es el verdadero marcapasos. ¿Estamos? O sea, el verdadero marcapaso de nuestro corazón es el nódulo sinusal o nódulo auriculoventricular. Vieron que todo este sistema se encuentra a nivel de lo que sería el nódulo sinusal, se encuentra a nivel de lo que sería la aurícula derecha, ¿no? Miren, por eso lo hice a nivel de la aurícula derecha. A la misma vez, esta pelotita que también se encuentra en el límite inferior, digamos, de lo que sería la aurícula derecha, se la conoce como el famoso nódulo aurículo ventricular. ¿Estamos? Este sería el nódulo aurículo ventricular. Primero anotemos las partes y después les digo cuál sería cada función. Ahora, este nódulo sinusal estaba comunicado por el nódulo auriculo ventricular a través de lo que serían las haces internodales. Nodales. Haces internodales, o sea, entre los nódulos. ¿Estamos? Esto, esto correspondería al famoso haz de His, y estos haz de His luego se ramifican en lo que sería la red de Purkinje. Red de Purkinje. Y a la misma vez del nódulo sinusal parte una fibrita que se la conoce como el haz de Bachmann. Bachmann creo que se escribe, pero se pronuncia Bachmann. ¿Estamos? Ahora, ¿qué correspondería? O sea, ¿qué haría cada partecita? Lo mínimo, chicos. ¿Estamos? O sea, lo mínimo. El nódulo sinusal, entonces hemos dicho que era, o el sino auricular, el verdadero marcapaso del corazón, el que me determina la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? A la misma vez, tenemos el nódulo auriculoventricular, ambos comunicados con los haces internodales. El nódulo auricular, ¿cuál es la función de mi nódulo auriculoventricular? Retrasar el impulso. ¿A qué me refiero yo con retrasar el impulso? A que primero se me contraigan las aurículas y después el ventrículo. Es decir, gracias a nuestro nódulo auriculoventricular, primero se contraen las aurículas y después nuestro ventrículo. ¿Estamos? O sea, ¿qué sería lo normal? Que primero se contraigan las aurículas y los ventrículos. ¿Gracias a qué sucede eso? Gracias al nódulo auriculoventricular. ¿Me entienden por qué digo que el nódulo auriculoventricular me retrasa el impulso? Retrasa el impulso. ¿Por qué? Porque nos permite que primero se contraigan las aurículas y después los ventrículos. Luego viene las de His y las de His luego va a cada ventrículo y se ramifica en lo que sería la red de Purkinje. ¿Estamos? Y esta red de Purkinje es lo que me permite a mí que se me contraiga tanto el ventrículo derecho como nuestro ventrículo izquierdo. Ahora, para Martín, falta que se me contraiga mi aurícula izquierda, porque todos tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Bueno, para que se me contraiga nuestra aurícula izquierda, parte del nódulo sinusal, un haz que se conoce como el haz de Bachmann, que va a permitir que se contraiga nuestra aurícula izquierda. ¿Estamos, belleza? Eso sería lo básico. Por ejemplo, ustedes pueden llegar a leer después alguna vez. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo lo que serían las arritmias. Estamos, yo no lo quiero ni confundir ni nada por el estilo, pero por ejemplo, existe un bloqueo que se conoce como, ustedes no copen nada, ¿no? Pero que se conoce, por ejemplo, como bloqueo auriculoventricular. ¿Qué quiere decir que yo tenga un bloqueo auriculoventricular? Por ejemplo, eso van a ver en clínica. Que yo tenga un bloqueo auriculoventricular quiere decir que este nódulo me anda mal. Y si me anda mal el nódulo auriculoventricular, ¿qué pasa? Se me contrae al mismo tiempo
tanto la aurícula como el ventrículo. Y si se me contrae al mismo tiempo tanto la aurícula como el ventrículo, está mal. Es algo patológico. Por eso esto es importante, pero sobre todo cuando vean electrocardiograma y esas cositas en cardio de clínica. Ustedes por el momento tienen que saber lo básico. Perfecto. Y otra cosita que le quiero decir antes de meterlo de lleno al ciclo cardíaco son las cuatro propiedades, propiedades, propiedades. Bellezas, yo tengo la mala costumbre de poner el número y entre paréntesis pongo 4. No me pregunten por qué. Ah, no, no. Escuchen, ¿saben por qué? Porque yo tengo, o sea, acá escribo feo, pero yo se los juro que yo soy mucho más prolijo en mi carpeta, ¿me entienden? Es todo por el lapicito este. Bueno, y a la misma vez, eso sí, en mi carpeta, en lo que sea, yo tengo muy feos números. Entonces yo me confundo por ahí, o sea, pongo uno y capaz que era un dos en realidad, ¿me entienden? Porque los tengo iguales. Entonces, tengo la costumbre de pongo uno, por ejemplo, y pongo uno entre paréntesis, ¿me entienden? Por eso he puesto ahí cuatro. ¿Qué tiene que ver Martín con todo esto? Nada, pero les cuento. Oh. Bueno, escuchen. Entonces, ¿cuáles serían las cuatro propiedades de nuestro corazón? Y esto sí es importante. Sobre todo, ¿saben en dónde? En farmacología. Pero, una vez Ordoñe, un doctor que es de la UNT, de semiología, preguntó cuáles eran las cuatro propiedades del corazón. Estamos una sola vez en la vida. Por eso es importante que sepamos de última cuáles son las cuatro propiedades, pero esto le va a servir mucho, sobre todo en farmacología. Estamos entonces, ¿cuáles son las cuatro propiedades? Tenemos el inotropismo. ¿A qué me refiero yo con inotropismo? O sea, ¿a cuál sería una de las propiedades del corazón? El inotropismo. ¿Qué sería el inotropismo? La capacidad que tiene el corazón para contraerse. Entonces, entre paréntesis, ponemos contracción. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿no? Les explico. No, no, ya les explico más adelante. Escuchen. Entonces, la otra propiedad es el famoso cronotropismo. Tropismo. ¿A qué hace referencia el cronotropismo? Al automatismo. Automatismo. Es decir, aquella capacidad que tiene las células cardíacas de despolarizarse, mejor dicho, de autodespolarizarse. ¿Me entienden por qué automatismo? Porque tiene la capacidad de autodespolarizarse. Pero Martín, yo no me acuerdo qué era el impulso nervioso, qué era la despolarización de la membrana, cuando entraba sodio, que me cambiaba la electronegativa por la electropositividad, etcétera, etcétera. No me interesa. O sea, ustedes no tienen que saber eso. Por lo menos tienen que saber que el inotropismo es la contracción, que el cronotropismo se refiere al automatismo. Luego tenemos el dromotropismo, que se refiere a la capacidad que tienen las células de conducir el impulso nervioso, es decir, conducción del impulso nervioso. Y por último tenemos el vadmotropismo, que es aquella capacidad que tiene del corazón de ser excitable, ¿me entienden? O sea, las células cardíacas son excitables. Entonces acá ponemos lo que sería como se escribiría excitabilidad. Excitabilidad. Estamos, Martín, pero ¿por qué le han puesto dromotropismo? ¿Por qué le han puesto estas palabras difíciles? Porque son molestos. ¿Me entienden? No sé quién ha sido o sea, no sé si ha sido un argentino quien ha descubierto estas cosas, pero no había necesidad de ponerle dromotropismo y vanmotropismo, ¿me entienden? Ni cronotropismo. Y bueno, inotropismo a uno ya se le pega en la huelga de la medicina. ¿Por qué? Porque ustedes van a estudiar en farmacología, por ejemplo, o para escuchar alguna vez en el hospital o lo que sea, está tomando inotrópicos positivos. ¿Me entienden? Esa palabrita, inotrópicos positivos, fármacos que son inotrópicos positivos. ¿Y a qué se refiere el doctor cuando dicen inotrópicos positivos? Aquellos que van a contraer o que van a estimular la contracción del corazón.
¿Me entienden? Por eso en la huelga de la medicina hay que saber estos términos, sobre todo acordarme que el inotropismo se alude a la, o hace referencia, mejor dicho, a la contracción. Estamos, bellezas, cronotropismo al automatismo, dromotropismo a la conducción del impulso y el vasotropismo a la excitabilidad de nuestras células cardíacas. Estamos, esto lo mínimo, o sea, sí hay que saber las cuatro propiedades del corazón, sobre todo para ir más, aparte creo que en fisio sí veíamos las cuatro propiedades del corazón, creo, ¿no? Ah, sí, sí veíamos, sí veíamos. Entonces, bueno, y sí veíamos ciclos cardíacos también. Entonces, ahora sí nos vamos a meter en lo que sería el ciclo cardíaco. Yo siempre me manejo de la misma manera. O sea, yo siempre le hago un dibujito a mi alumno. Estamos, yo primero le hago mi dibujito y le voy anotando cada parte para que a ustedes les quede prolijito en la carpeta. Y una vez que lo tienen prolijito, yo empiezo a dibujar y empiezo a explicar. ¿Estamos? Entonces, ahora lo vamos a empezar a copiar. Ustedes vayan poniendo así. R1 saquen, por más que no entiendan nada, ¿no? No interesa. R1, saco una línea acá y van a poner R2. ¿A qué me refiero yo con R1? Al primer ruido cardíaco. ¿Estamos? Y R2 al segundo ruido. R de ruido. ¿Estamos? O sea, el segundo ruido cardíaco. Ya vamos a ver. Primero lo que vamos a ver va a ser lo que sería la sístole ventricular. ¿Estamos? Sístole ventricular. Ventricular. ¿Estamos? Entonces, R1 sacan y R2 y empiezan a sacar flechitas. Miren, van a sacar una flechita aquí y van a poner contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. Luego sacan otra flechita aquí y ponen apertura, apertura de las válvulas sigmoideas. Sigmoideas o semilunares, acuérdense, ¿no? También se conocía. O sea, ¿cuáles son las válvulas sigmoideas o semilunares? Tanto la válvula aórtica como la válvula pulmonar. ¿Estamos? Contracción isovolumétrica, apertura de nuestras válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar, y lo que sería la eyección. ¿Estamos? Ahora, R1, el primer ruido cardíaco, corresponde a lo que sería el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es decir, cuando a mí se me cierra la válvula, ya sea tricuspidia del lado derecho y bicuspidia o mitral del lado izquierdo, a mí me produce un ruido. Ese ruido es el primer ruido cardíaco. ¿Estamos? Se me cierran las válvulas auriculoventriculares y me produce R1. ¿Estamos? Ahora, R2 corresponde al cierre de las válvulas, ¿cuáles? Sigmoideas, es decir, aórtica y pulmonar. Pero Martín, recién vemos válvula sigmoidea, la apertura que no es lo mismo. ¿Estamos? O sea que R2, el segundo ruido cardíaco, se produce cuando se me cierran las válvulas aórticas y pulmonares. ¿Estamos, belleza? Perfecto. Entonces, mínimamente, ¿qué sería esto de la sístole ventricular? O sea, ¿cuáles son las fases, las etapas de la sístole ventricular? Y vamos a tener, ustedes copien, ¿no? No vean el power de la maca. Yo les explico por qué después no lo tienen que ver ese power. ¿Ah? Ustedes copien lo que yo estoy dibujando ahora. Entonces, la sístole ventricular, mínimamente con estos dibujitos, mínimamente podemos saber que se extiende desde R1 a R2. ¿Quiere R1? Correspondería al primer cierre al cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, cuando se me cierra mi tricúspide hacia la derecha y mi mitral hacia la izquierda. Y R2, Martín, ¿qué sería? El cierre de las válvulas sigmoideas semilunares, es decir, cuando se me cierra lo que sería la arteria aorta
en la válvula de la arteria aorta y la válvula de la arteria pulmonar. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la sístole ventricular? La contracción isovolumétrica, la apertura de las válvulas sigmoidea, aórtica y pulmonar, y la eyección. Martín, no entiendo nada. No importa. Ustedes, yo necesito que copien primero esto y después vemos todo. Perfecto. Eso sería sístole ventricular. Ahora vamos a la diástole ventricular. Diástole ventricular. Diástole ventricular. Entonces, la diástole ventricular se va a extender desde R2, y trazamos una línea ahí, hasta R1. Estamos desde R2 hasta R1 y empezamos a sacar flechitas como recién. Nada más que la sístole tenía tres etapas, ¿vieron? Contracción isovolumétrica, apertura de las válvulas sigmoidea y la eyección. Acá tenemos cinco. ¿Estamos? Entonces, vamos a sacar casi una flechita aquí y vamos a poner acá relajación, relajación isovolumétrica, relajación isovolumétrica. ¿Estamos? Luego vamos a tener la segunda etapa que sería la apertura de las válvulas auriculoventriculares, es decir, tricúspide y mitral. La tricúspide y la mitral. Entonces, relajación isovolumétrica. Apertura de mis válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral. Llenado rápido. Llenado rápido. Luego vamos a tener llenado lento. Llenado lento. Y por último, vamos a tener lo que sería la sístole auricular. Entonces, la sístole auricular también se la conoce como la famosa patada auricular. Patada auricular. ¿Estamos? Entonces, relajación isovolumétrica, apertura de mis válvulas auriculoventriculares, llenado rápido, llenado lento, sístole auricular. Escuchen bien esa terminología. Estamos viendo diástole ventricular y miren lo que pongo acá, sístole auricular. No entiendo, Martín. Bueno, no importa. Bueno, R2, ¿a qué era? Correspondería al cierre. ¿De qué? ¿De qué era R2? De las válvulas sigmoideas. ¿Se acuerdan? Válvula, lo que acabamos de ver. Sigmoidea, es decir, de lo que sería la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Estamos? ¿Y R1? ¿Qué era R1? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Estamos? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es decir, tricúspide hacia la derecha y mitral hacia la izquierda. Bien, una vez visto esto y teniendo bien prolijita ustedes en lo que sería la carpeta, ahora sí empezamos a ver. ¿Y por qué yo jodo tanto a mi alumno que tengan esto bien prolijito en la carpeta? Porque no copien nada, solamente les voy diciendo que hay ruiditos, estos son los normales, ¿me entienden? O sea, el R1 y el R2. ¿Saben cuál sería el R1 y el R2? El tuk tuk, tuk tuk. El tuk, el SR1, el tuk, correspondría al cierre de la válvula auriculoventricular y el tuk, el que le sigue, corresponde al cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, ¿me entienden? Por eso nuestro corazón se oculta de la siguiente manera, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Ahora sí, esperen que se me acaba de trabar esto. Por ahí tiene unos pequeños trabes esto, que no entiendo yo por qué se me traba algunas veces, digamos. Está súper trabado ahora. No sé qué le pasa. Uy, Dios. Esperen, belleza, que posta a posta está súper trabado. A ver ahí. No, como que está. Esperen, aguante un segundito. Lo acabo de desenchufar y ahí. A ver, ahí está, ahí está. Uy, se me lo volvió a trabar. No sé qué le pasa a esto que está súper trabado, digamos. A ver. Dios. Aguanten un segundito, belleza, porque no sé qué le está pasando a esto.
Ay, señor. ¿Qué será, che? Pero de la nada. Yo lo voy desenchufando 1000 veces. A ver ahí. No, o sea, de la computadora sí anda, pero como que el tecladito. Ah, ahí está. Ah, ay, ya me estaba asustando. Bueno, buenísimo, belleza. Ahora sí, ahora que una vez que copiaron ustedes eso, vamos a entender ahora parte por parte de nuestro dibujito que acabamos de hacer. Estamos, ustedes no copien nada, ¿no? Ustedes miren el dibujito solamente. Vamos a hacer, por ejemplo, nuestro corazón izquierdo. Lo vamos a manejar. Acuérdense que tanto de nuestro corazón derecho o nuestro corazón izquierdo están ocurriendo las mismas cosas. ¿Estamos? Entonces, para que no estemos haciendo de los dos lados, vamos a hacer de nuestro corazón izquierdo. Ustedes vean el dibujito. Entonces yo le hago acá de vuelta R1, le saco una flechita acá y pongo R2. Y en R1, ¿qué teníamos acá? Lo que sería la contracción. Ustedes vean su dibujito. Yo lo voy a hacer súper resumido acá. Luego tenemos la apertura de la válvula aórtica y pulmonar. ¿Estamos? Y por último, vamos a tener el periodo de eyección. Entonces, ¿qué estamos por ver? Primero, la sístole ventricular. Ventricular. ¿Estamos? Nos dirigimos acá. Así se estudia ciclo cardíaco, teniendo en referencia lo que sería el ventrículo. ¿Estamos? Sí o sí, la zona del ventrículo. ¿Por qué? Porque está muy bien el autor, digamos, esto. No sé quién fue que descubrió el ciclo cardíaco. Yo lo estudié de Gaito, ¿no? Pero en su momento. Pero ¿se acuerdan del libro de Fisio? Bueno. Pero estuvo muy bien, ¿por qué? Pero yo lo entiendo, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos que ver, por ejemplo, lo que ocurre acá, lo que ocurre acá, después lo que va a ocurrir acá, acá, se arma un lío, ¿me entienden? Entonces el tipo agarró y dijo, bueno, nos vamos a concentrar en lo que sería sístole ventricular y diástole ventricular. Y de ahí vamos a relacionar lo que ocurre también en la aurícula. ¿Me entienden, belleza? Por eso vamos a ver, el ciclo cardíaco, nosotros tenemos un periodo sistólico y diastólico. Yo al principio le aclaré. ¿Qué le aclaré? Que tanto la diástole como la sístole ocurren en las aurículas como en los ventrículos. Ahora, el ciclo cardíaco y este dibujito tienen referencia o tienen en cuenta principalmente al ventrículo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque por el simplemente de hecho de hacerlo mucho más fácil, porque si empezamos a estudiar cada proceso, ¿me entienden? Se arma un quilombo. Entonces, así se estudia el ciclo cardíaco. Entonces, vamos a ver qué significa cada palabrita. Y lo último que quiero hacer es acá poner el otro color, las válvulas. ¿Estamos? Ahí la válvula. Perfecto. Muy bien. Entonces, R1. ¿Qué era R1? Ustedes se fijan en su dibujito y correspondería a qué? Al cierre de lo que sería la válvula aurículo ventricular o tricúspide del lado derecho y vamos a ver ahora del lado izquierdo. Entonces vamos a ver del lado izquierdo, la válvula mitral, esta válvulita mitral. Entonces, se me cierra la válvula mitral o produciendo primer ruido cardíaco, por eso R1, y arranca la sístole ventricular. Entonces, a mí, ¿qué se me tiene que venir a la cabeza? Que cuando está ocurriendo en mi corazón, por ejemplo, tuk, 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 el primer tuk, cuando ocurre ese ruidito, está arrancando mi sístole ventricular. Estamos, belleza, por el momento no es nada complicado. Entonces, ¿qué pasa? Se me cierra esta válvula auriculoventricular y arrancamos lo que sería la sístole. La primera etapa de la sístole corresponde a la contracción isovolumétrica. Acuérdense que está cerrada esta válvula auriculoventricular y esta también, o sea, de mi válvula aórtica, ¿estamos? Porque no tiene que estar pasando sangre todavía, ¿me entienden? Entonces, se me cierra esta válvula y arranca la sístole. En la sístole ocurre tres procesos. La contracción. Hay una contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir contracción? Perdón, ¿qué quiere decir isovolumétrica? Iso quiere decir igual. Volumétrica, volumen. Martín, explícate mejor. No quiero que sepan por el momento que es isovolumétrica porque se pueden llegar a hacer un lío innecesario en ciclo cardíaco. Estamos, con que ustedes sepan que hay una contracción, yo ya me quedo tranquilo, ¿me entienden? Isovolumétrica hace referencia a la cantidad que el mismo volumen, pero no quiero que nos metamos en eso. ¿Estamos? Entonces, la primera etapa
es la contracción. Se encuentra cerrado esto, se encuentra cerrado en mi válvula aórtica también, entonces ocurre la contracción. Luego de ocurrir la contracción, ¿qué pasa cuando hay una contracción? Aumenta mi presión aquí, va a aumentar mi presión. Se me volvió a trabar esto, chicos, o sea, como que no me deja escribir en la compu, ¿me entienden? No sé por qué. A ver, lo voy a poner del otro lado. Aguante un segundito. A ver, ahí sí. Ahí está. Bueno, entonces, ocurre la contracción. Al contraerse mi ventrículo, aumenta tanto la presión de sangre aquí, porque se está contrayendo, entonces aumenta tanto la presión que me produce la apertura de mi válvula aórtica en este sentido, porque estamos viendo corazón izquierdo. Acuérdense que ocurre lo mismo en el corazón derecho. Entonces, ocurre la apertura de mi válvula aórtica y si se me produce la apertura de mi válvula aórtica, en este caso, ocurre el tercer paso que es la eyección, o sea, la sangre va a pasar por mi arteria aorta. Y una vez que pasa por mi arteria aorta, es tanta la presión que yo tengo en mi arteria aorta que me va a producir el R2. ¿Qué era el R2? El cierre de mi válvula aórtica. O sea, es tanta la presión de sangre que yo tengo en mi válvula aórtica que me la cierra nuevamente. Estamos, me la cierra nuevamente. Y ahí es como termina mi sístole ventricular. Vamos de vuelta entonces. Mi sístole ventricular ocurre desde R1 y R2. ¿Qué carajo era R1 y R2? R de ruido. Mi primer ruido cardíaco correspondería al cierre de la válvula mitral en este caso. Entonces, se me cierra la válvula mitral hasta que se me cierre la válvula mitral y el cierre de la válvula sigmoidea ocurre el periodo de sístole ventricular. Estamos entonces, se me cierra la válvula ventricular. Una vez cerrada la válvula, en una válvula mitral, ocurre la contracción, se me contrae mi ventrículo. Al contraerse mi ventrículo aumenta una banda de presión. Esa presión sanguínea me va a producir la apertura de mi válvula aórtica. Se abre mi válvula aórtica y al abrirse mi válvula aórtica se produce el proceso de eyección de sangre por mi arteria aorta. Y es tanta la cantidad de sangre ahora que tengo en mi arteria aorta que sube una banda de presión. Y al subir una banda de presión, como que la sangre empuja, ¿me entienden? Entonces cierra mi válvula aórtica, produciéndome el segundo ruido cardíaco. ¿Ha quedado claro, bellezas, cómo sería la sístole ventricular? ¿Me entienden que este dibujito es la manera más fácil de entender lo que sería sístole ventricular? Ustedes hacen el dibujito así como yo les dije y se van a la guerra. ¿Estamos? Así de sencillito. Ahora, vamos con la diástole. Borramos todo. Entonces hacemos nuestro corazón izquierdo. Entonces hacemos R2 y R1. Esperen que lo vamos a hacer más grandecito esto porque tiene más cosita acá. Entonces R2, más grandecita acá, hasta R1. Y acá ponemos diástole ventricular. Ustedes no copien nada, ¿no? Ustedes tenganlo a mano en la carpeta. Entonces, ¿cuáles eran las 5 partes de la diástole ventricular? La relajación. ¿Se acuerdan? La relajación isovolumétrica. Luego, ¿qué tenía que ocurrir? La apertura de mi válvula auriculoventricular. Luego, lo que sería el llenado rápido. Luego, el llenado lento. Y, por último, la sístole auricular. La famosa patada auricular. Entonces, veamos el dibujito. R2 y R1. Es decir, cuando se me cerró mi válvula sigmoidea, o sea, en este caso la aórtica se me cierra. ¿Se acuerdan que había una banda de presión acá en mi arteria aorta que se me cierra esa válvula, produciéndome R2? Cuando se me cierra R2, arranca mi diástole ventricular. Estamos entonces
¿Desde dónde hasta dónde ocurre mi diástole, mi relajación del ventrículo? Desde que se me cierra la válvula aórtica hasta R1, es decir, hasta que se me cierra mi válvula mitral. Estamos, entonces, por eso el dibujito, bellezas, quedaría de la siguiente manera. Así se lo hace un dibujito completo. R1 a R2, sístole ventricular. Y de R2 a R1, diástole ventricular. ¿Me entienden que ustedes lo que tienen que hacer después, es colocarla a su carpetita? Yo soy muy obsesivo, ¿no? Pero yo necesito que hagan esto, por favor, se los pido, se los ruego. Que ustedes coloquen en su carpeta de manera, digamos, horizontal, porque de manera vertical no le va a alcanzar. Entonces ustedes la doblan la carpeta y hacen un dibujito enorme y ponen R1, R2 y R1. Y entre R1 y R2, que está ocurriendo la sístole, sacan las tres flechitas, ¿me entienden? Contracción, apertura, y eyección. Y de R2 copian todo esto con diferentes colores, bien bonito. Estamos, por favor. Entonces, ay, yo me vuelvo loco, perdónenme, ¿no? Perdónenme, es que estoy yo soy medio chifladito, digamos. O sea, me vuelvo loco cuando por ahí no los veo y no sé si están entendiendo y esas cosas. Y si fuese presencial, yo estaría viéndole su cara, entonces como que yo me quedaría más tranquilo, pero como no los veo, no sé, ¿me entienden? Pero bueno, lo vamos a explicar 1000 veces hasta que entendamos. Cualquier cosita ustedes me frenan. Entonces, diástole ventricular, R2 se me cierra la válvula aórtica. Una vez que se me cierra la válvula aórtica, está terminando mi sístole y está arrancando mi diástole ventricular. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la diástole ventricular? Ya no queda sangre aquí, ¿me entienden? Porque ya se fue por la arteria aorta. Entonces entra en un periodo de ¿qué? De relajación. ¿Y para qué quiero yo que se me relaje, o sea, de diástole? ¿Para qué quiero yo que se me relaje mi ventrículo? Para que se llene de sangre y vuelva a ocurrir la sístole y vuelva a sacar sangre. ¿Estamos? Entonces, la primera etapa es la relajación. Ahora, me produce la relajación. ¿Estamos? Ahora, para que entre sangre a mi ventrículo, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que abrir mi válvula mitral. ¿Estamos? Estamos, chiqui, ¿no? Entonces se me tiene que abrir mi válvula mitral. ¿Para qué? Para que la sangre pase hacia mi bello ventrículo. ¿Estamos? Entonces, imagínense, aquí teníamos las venas pulmonares. Entonces, las venas pulmonares está viniendo sangre desde el pulmón y se está llenando mi aurícula, ¿verdad? Entonces, una vez que se llena de sangre mi aurícula, es lo que va a ocurrir es tanta la presión que tiene a nivel de mi aurícula que primero ocurre un llenado rápido, es decir, pasa rápidamente la sangre desde mi aurícula hacia mi ventrículo. Estamos, o sea, previamente se me abrió mi válvula mitral y una vez que se me abre mi válvula mitral, es tanta la presión en mi aurícula que la sangre pasa rápidamente hacia mi ventrículo. Por eso llenado rápido. ¿Qué quiere decir llenado rápido? Que se está llenando rápidamente mi ventrículo, porque la sangre pasa rápidamente de mi aurícula a mi ventrículo. ¿Me entienden, belleza? Luego ocurre un llenado lento. Es decir, luego va a pasar más lentamente la sangre por mi ventrículo. Y por último, ocurre esto que se conoce como sístole auricular. Ah, lo que me olvidé de decir, que entre todo hagan un corchete, no sé qué sería esto, y pongan que todo ocurre por diferencia de presión. Por más que no entiendan, ustedes pongan por el momento, esto ocurre por diferencia de presión. Es decir, y miren esto, esta va a ocurrir por sístole auricular, es decir, por contracción, y ya después le explico la importancia. Entonces, para que no nos perdamos, ¿dónde nos habíamos quedado? Se habían abierto mi válvula mitral. Estamos, ahora se me llena de sangre la aurícula porque está viniendo sangre de la vena pulmonar. Entonces, aumenta tanto la presión que por diferencia de presión ocurre el llenado rápido, es decir, la sangre pasa rápidamente hacia mi ventrículo y luego más lentamente hacia mi ventrículo. Ambas por diferencia de presión. Y por último, lo hagamos de color rojito, queda un poquito de sangre aquí. Entonces,
Por último, ese poquito de sangre que queda en mi aurícula lo que va a hacer se va a contraer, por eso se la conoce como sístole auricular o patada auricular. Entonces se me contrae mi aurícula y esta poquita cantidad de sangre pasa hacia mi ventrículo. ¿Estamos, belleza? Entonces, vamos de vuelta con diástole ventricular. La diástole ventricular, acuérdense, R2, ¿qué me determinaba? El cierre de la válvula aórtica. Se me está cerrando la válvula aórtica, es decir, finalizó mi sístole ventricular y está arrancando, ¿qué cosa? Mi diástole ventricular. ¿Estamos? Entonces, ¿qué periodo ocurre en la diástole ventricular? Lo que sería la relajación. Es decir, se me relaja mi ventrículo y una vez que se me relaja mi ventrículo se produce la apertura de mi válvula auriculoventricular, es decir, de mi válvula mitral. Se abre mi válvula mitral, se llena de sangre mi aurícula, es tanta la presión que ocurre primero por llenado rápido, pasa la sangre por llenado rápido, luego pasa la sangre por llenado lento. Acuérdense que esto es por diferencia de presión, no por contracción. La sístole auricular, sístole de contracción. Y la poquita cantidad de sangre que quedaba acá, que quedaba en lo que sería mi aurícula, la poquita cantidad de sangre se contrae en mi aurícula conociendo como la famosa patada auricular, para que la poquita, esa cantidad de sangre pase hacia mi ventrículo. Y una vez que pase esa poquita cantidad hacia mi ventrículo, ¿qué ocurría? Se me cerraba la válvula mitral. Entonces, al cerrarse la válvula mitral, vuelve a ocurrir, o sea, me produce el R1 y vuelve a ocurrir nuevamente la sístole ventricular. ¿Ha quedado claro más o menos lo que sería ciclo cardíaco? Martín, hay muchas cosas que no entendí. No importa, o sea, yo por el momento, con que ustedes tengan el dibujito ahí a mano y mínimamente entiendan, o sea, yo sé que esto no es fácil, esto es complicado, ¿me entienden? O sea, esto no es para nada fácil, ¿me entienden? Pero yo creo que con este dibujito y teniendo todos los métodos a paso, ustedes imagínense por qué está ocurriendo cada cosa. Estamos. Y lo último que le quiero decir de ciclo cardíaco, cualquier cosa lo pueden ver un millón de veces a este video. Estamos. Y lo único que quiero decir con respecto al ciclo cardíaco, ¿por qué es importante que nosotros sepamos que tanto el llenado rápido como el llenado lento ocurren por diferencia de presión? Es decir, y la sístole auricular, y perdón, estas dos partecitas ocurren por diferencia de presión y esto por sístole, o sea, por contracción. ¿Por qué, belleza? Miren, ¿por qué? Y acá les saco con color. Porque esta diferencia de presión, gracias a esta diferencia de presión, nosotros enviamos un 80% de sangre desde el aurículo a un ventrículo. Algunas bibliografías le van a aparecer como 70, otras como 80. Es importante que sepas que 70, 80 no es importante. Usted tiene que saber que la mayoría de sangre que pasa desde la aurícula al ventrículo es por diferencia de presión. Estamos entre un 80 a un 70%. En cambio, por contracción, o sea, por sístole auricular, solamente lo que queda, o sea, entre un 20 a un 30%. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque a nosotros en fisiología, ¿se acuerdan que nos hacían estudiar y nos preguntaban los profesores, a ver, ¿quién me puede responder por qué, si, o sea, cuál era compatible con la vida, o sea, si la fibrilación auricular era compatible con la vida o incompatible con la vida, y si la fibrilación ventricular era compatible o incompatible con la vida, ¿me entienden? Y la explicación era esta, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Miren, la fibrilación auricular, y esta sería mi fibrilación ventricular. La fibrilación auricular es compatible con la vida, compatible con la vida, con la vida. Y la fibrilación ventricular es incompatible con la vida, incompatible con la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué si yo tengo una fibrilación auricular yo puedo vivir? ¿Y por qué si yo tengo una fibrilación ventricular me muero sí o sí? ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular
¿Qué quiere decir fibrilación auricular? Ustedes por el momento lo tienen que saber, pero la fibrilación auricular quiere decir que no se me contrae, o sea, se me contrae como una bolsa de gusano mi aurícula. Es decir, no anda bien mi aurícula, así tienen que saber ustedes por el momento, que no anda bien mi aurícula. Entonces, al no andar bien mi aurícula no se puede contraer. Entonces, si no se puede contraer mi aurícula, solamente entre el 20 al 30% de sangre no va a poder pasar hacia mi ventrículo. ¿Por qué? Porque la mayoría de sangre, entre 70 al 80%, va a ocurrir por diferencia de presión. A mí no me importa, entre comillas, que no se me contraiga mi aurícula. ¿Por qué? Porque solamente el 20 al 30% pasa por contracción, ¿me entienden? En cambio, la mayor cantidad de sangre va a pasar hacia mi ventrículo por diferencia de presión, la cual yo no necesito que mi aurícula se me contraiga, ¿me entienden? Porque es diferencia de presión. Es por eso que la fibrilación auricular es compatible con la vida. Solamente entre un 20 al 30% no va a poder pasar a mi ventrículo. En cambio, si yo tengo una fibrilación ventricular, el 100% ocurre por contracción. Y si a mí, si imagínense, si el 100% de la sangre que yo eyecto ocurre por contracción, si yo tengo una fibrilación ventricular, es decir, no me puedo contraer, no va a pasar, no va a salir la sangre. Estamos entonces, yo me voy a morir. Estamos, belleza. ¿Me entienden por qué estas cositas que les voy explicando yo son importantes? Porque explica que la fibrilación auricular yo voy a vivir, en cambio la fibrilación ventricular no voy a vivir. Estamos por lo que les acabo de explicar. Estamos. Perfecto. Y lo último que le quiero decir con respecto al ciclo cardíaco, ustedes en el Power de la Maca, miren, tienen esta clasificación. Miren, sístole, contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta. Diástole, relajación isovolumétrica, eyección rápido, lento y sístole auricular. Esto, esto está perfecto. Esto está perfecto. Pero yo tengo mi propia manera de darlo. ¿Por qué? Si bien en los libros le puede aparecer como eyección rápida y eyección lenta, y acá no le va a aparecer la apertura, por ejemplo, de la válvula auriculoventricular, y acá tampoco no le aparece la apertura de la válvula sigmoidea, o sea, de la aórtica y de la pulmonar. No les aparece. Entonces, yo lo que hago, yo de la manera más fácil que tengo, es a través de lo que yo les hice hacer. Por favor, ustedes háganme caso, porque a ustedes nadie les va a preguntar, hábleme de ciclo cardíaco con un final de semiología. ¿Me entienden? Si no, si ustedes me hacen caso y anotan lo que yo les dicté y lo tienen tal cual en la carpeta, después se van a dar cuenta. ¿Por qué les digo yo esto? Estamos, es de la manera más fácil y hay algunos ruiditos que ocurren, por ejemplo, a nivel de lo que sería acá, que teníamos la apertura nosotros de la válvula sigmoidea, usted no copie nada, que se conoce como clic, es un ruido patológico, pero si ustedes no tienen acá anotadito la apertura de la válvula sigmoidea, no lo van a poder sacar una flechita después y poner clic, ¿me entienden? O sea, clic se llama literal el ruidito, ¿me entienden? Entonces, ustedes háganme caso a mí y lean después el Power de la Maca si es que quieren, pero ustedes háganme caso a mí. ¿Estamos? Entonces, perfecto. Ahora sí, vieron que es un poquito más larguito. Esto, cardio, mucho más larguito que aparato respiratorio. Estamos como que aparato respiratorio es bastante sencillito, digamos, ¿me entienden? Cardio ya es un poquito más largo, pero a la misma vez no se preocupen que es hermoso este tema. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la semiología del aparato cardiovascular? Lo que yo siempre le digo a mi alumno. ¿Se acuerdan? Aparato respiratorio solamente es inspección, palpación, percusión y ocultación y listo. Me lavo las manos. Ahora, la semiología del aparato cardiovascular va a constar de 6 pasitos, ¿me entienden? Lo que sería el estudio de la presión arterial, el estudio del pulso arterial, tensión o presión arterial es lo mismo, ¿no? Pulso arterial, pulso arterial periférico, la semiología cardiovascular del cuello. ¿A qué me refiero yo con semiología cardiovascular del cuello? Usted no note nada, ¿no? Al estudio de la arteria carótida y de la vena yugular, ¿me entienden? O sea, el estudio de la arteria y de la vena. ¿Qué arteria está en el cuello? La arteria carótida. ¿Qué vena está en el cuello? ¿O qué vena se va a estudiar del cuello, mejor dicho? La vena yugular externa.
Estamos, no la interna, la externa, y después vamos a ver eso. Ahora, también hacemos una semiología cardiovascular del tórax, es decir, vamos a estudiar la región del precordio, y ahí recién hacemos inspección, palpación, percusión y auscultación. Estamos, belleza, se dieron cuenta que es muchísimo más largo que lo que sería semiología del aparato respiratorio y por último la semiología cardiovascular del abdomen. ¿Qué quiero decirles yo con esto? Que quiero decirles que tienen que terminar lo antes posible el aparato respiratorio y meterse de lleno en lo que sería la semiología del aparato cardiovascular. Acuérdense que mientras ustedes más sepan semiología de cada aparato, muchísimo más fácil se le va a hacer a la hora de estudiar los síndromes, que son las cosas que preguntan en un final. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, vamos a empezar a estudiar lo que sería la presión arterial. ¿Qué es esto de la presión arterial o tensión arterial? La presión arterial no es cuando yo tengo más sangre. Estamos, porque es muy común confundir ese concepto con que yo tengo más sangre, entonces yo al tener más cantidad de sangre, yo tengo hipertensión arterial. No siempre es sinónimo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería la presión arterial? Es la presión o la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de mi arteria. ¿Estamos? Eso sería la presión arterial. No hace referencia a que yo tenga más volumen de sangre, no siempre va de la mano. Por favor, se los pido, porque es muy frecuente confundir que porque yo tenga mayor, por ejemplo, flujo sanguíneo, sea más cantidad de sangre, yo voy a tener un aumento de la presión arterial. Y no es eso. La presión arterial es la presión o la fuerza que ejerce nuestra sangre sobre las paredes de las arterias. Estamos a la misma vez, si nosotros hacemos un pequeño fórmula que nos hacían estudiar a nosotros en biofísica y en fisio de cómo obteníamos nosotros la presión arterial, la tensión arterial o la presión arterial era igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Entonces, ¿qué sería esto? El volumen minuto, entonces ponemos presión arterial e igual yo le pongo en realidad gasto cardíaco por la resistencia periférica, que es lo mismo. Gasto cardíaco, volumen minuto es lo mismo. Es decir, ¿qué sería esto de gasto cardíaco o volumen minuto? El volumen de eyección del corazón en un minuto, es decir, la cantidad, el volumen, la cantidad de sangre que mi corazón eyecta por minuto. Estamos, por eso le han puesto volumen minuto o gasto cardíaco. Estamos. Y la resistencia periférica es aquella hace referencia a la resistencia de qué? De mis arterias. ¿Estamos? O de mis vasos. Pongan así, mejor dicho, de mis vasos. Porque en realidad, no los quiero ni confundir, porque en realidad sería la arteriola, pero no los quiero ni confundir con esto. Entonces, porque no les van a preguntar esto, pero mínimamente tienen que saber, ¿ah? Presión arterial igual a gasto cardíaco, volumen minuto por la resistencia periférica. Y este gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, no es lo mismo, por la frecuencia cardíaca. ¿Qué? El volumen sistólico, aquel volumen que eyecta mi corazón por cada sístole, no por cada minutito. Gasto cardíaco y volumen sistólico parecen lo mismo, pero no lo son. Gasto cardíaco es el volumen minuto, es decir, la cantidad de sangre que yo eyecto en un minuto. Y volumen sistólico es la cantidad de sangre que yo eyecto, pero en cada sístole, que dura milisegundos, ¿me entienden? Ese volumencito es el volumen sistólico. Y la frecuencia cardíaca. Acuérdense que la frecuencia cardíaca, ¿cuál era la normal? Entre 60 a 100 latidos por minutos. Estamos por minuto. Si yo tengo un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cómo se la conocía? Como taquicardia. Estamos, y si tengo una disminución de la frecuencia cardíaca, se la conoce como bradicardia. Estamos, que ahora vemos un ratito. Y acuérdese, un aumento de la frecuencia cardíaca, ahora un aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, y un aumento y una disminución de la frecuencia respiratoria, bradipnea. ¿Estamos? Claro, bradipnea, de bradicar, bradipnea. ¿Estamos? Perfecto. Siempre relaciono yo frecuencia respiratoria con frecuencia cardíaca. Bien. Una vez visto eso, vamos a ver esto. Escúchenme, bellezas. Acá estamos. ¿Dónde nos habíamos quedado? Acá, sí, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Los valores normales que tenemos nosotros de presión arterial. Los valores normales son
12,8, es decir, 120 milímetros que corresponde a la presión arterial sistólica o máxima y la presión arterial diastólica es de 8 u 80 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Ahora, valores mayores me van a producir una hipertensión arterial y valores menores a esto me van a producir una hipotensión arterial. Ahora, ¿cuáles serían esos valores que a mí me van a producir una hipertensión o una hipotensión arterial? Serían supuestamente, escuchen lo que les voy a decir yo, supuestamente, este, por eso acá la maca le pone que hay un consenso argentino que eso ustedes van a ver en clínica, por eso no quiero ni que se metan, pero, lo que le quiero decir, que dicen los libros de acá de Argentina, de cardiología, que cuando yo tengo una hipertensión arterial, cuando mis valores son mayores o iguales a 140/90. ¿Estamos? A 140/90 milímetros de mercurio o 14,9. ¿Estamos? O sea que si yo tengo 14,9, yo ya estoy en presencia de una hipertensión arterial. Y aquí, como le pone la maca, en cuanto a la hipotensión arterial, sería menor o igual a 110/70 milímetros de mercurio. Eso serían las cifras que ustedes por el momento tienen que saber qué sería una hipertensión arterial y una hipotensión arterial. Después, cuando lleguen a clínica, se van a dar cuenta que existen varias clasificaciones con respecto y varias cifras con respecto a lo que sería tensión arterial. Pero ustedes tienen que saber lo mínimo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa a mí con respecto a esto de hipertensión e hipotensión? Primero, vamos a ver lo que sería, antes de ver esa cosita, sería importante ver la clasificación de presión arterial. O sea, cómo se clasifica en realidad nuestra hipertensión arterial. Entonces, miren, para que nos quede prolijito. Presión arterial, ¿qué vamos viendo? Definición, ¿verdad? Definición. ¿Qué vamos viendo? Fórmula, es decir, cómo se la obtiene. ¿Qué vamos viendo? Valores. Estamos, valores. Acuérdense que yo los valores normales son 120/80. Entonces puedo tener una hipertensión, una hipotensión, ya vimos los valores. Entonces, yo tengo una hipertensión arterial y una hipotensión arterial. Esto sería lo patológico. Entonces, vamos a arrancar viendo lo que sería una hipertensión arterial. Escuchen bellezas. ¿Qué sería la hipertensión arterial? La hipertensión arterial sería el aumento de presión de mi sangre que ejerce sobre las paredes de mi arteria. Eso sería una hipertensión arterial. Ahora, en cuanto a la hipertensión arterial, tenemos dos tipos de hipertensión arterial. Esta sería la clasificación de una hipertensión arterial. Tendríamos lo que sería la primaria, y la secundaria. La primaria también se la conoce como idiopática. ¿Sabe lo que significa idiopática? De causa desconocida. Eso quiere decir desconocida. Causa o etiología desconocida. Eso quiere decir idiopática. Y la secundaria a algo, que ahora vamos a ver. Entonces, la primaria, imagínense, yo tengo causa desconocida. ¿Saben cuál es esa hipertensión? Es aquella hipertensión arterial que se dan, por ejemplo, en pacientes, ustedes imagínense, sí, deportistas, por ejemplo. Por ejemplo, yo soy, por ejemplo, no, un ejemplo le estoy poniendo. Yo agarro, o Messi, por ejemplo, que Messi tenga una hipertensión arterial. O sea, es inexplicable que Messi tenga una hipertensión arterial. El tipo se cuida toda la vida, hace deporte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿me entienden lo que sería primario? Es de causa idiopática. Se dan aquellos pacientes que son ansias, o sea, de que por sí tienen la presión arterial aumentada. Seguramente ustedes tendrán algún familiar, lo que fuese. O sea, el tipo se cuida con la sal, hace gimnasio, etcétera, etcétera, y tiene ya la hipertensión arterial. Esa sería la primaria, ¿me entienden? Ahora, la secundaria es secundaria a algo, iba a decir, a una enfermedad. Escuchen, a una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo quiero que anoten ustedes dos enfermedades a mí que me produzcan lo que sería una hipertensión arterial. Por ejemplo, saquen dos flechitas y pongan hipertiroidismo, tiroidismo, hipertiroidismo y el
no estoy loco, hipotiroidismo. Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, yo tengo una hipertensión arterial. ¿Estamos? Yo les pongo estos ejemplitos porque después vamos a ver, cuando veamos síndrome endocrino, vamos a relacionar estas cositas que les estoy diciendo. ¿Qué quiere decir esto de secundario de alguna enfermedad? Es decir, yo, por ejemplo, yo real, les digo, tenía en realidad hipotiroidismo y me voy ya regulando con la TSH y las hormonas tiroideas. ¿Estamos? Ahora, pero yo no tenía hipertensión arterial, estamos, porque yo no tenía un hipotiroidismo grave, ¿me entienden? Ya medio abuso, digamos, era tranquilo mi hipo, digamos. Pero es como excelente justificativo cuando aumento de peso. Porque tengo hipo, vieron que todo el mundo tira, no, tengo hipo, digamos. Pero bueno, escuche, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ahora tengo un grave hipotiroidismo, ¿no? Por ejemplo, yo agarro y hago el tratamiento de mi hipotiroidismo. O sea, ¿cuál sería el tratamiento? O sea, por ejemplo, tomar esa levotiroxina, ¿me entiendes? La T4. Entonces, yo tomo la T4 y yo me curo del hipotiroidismo. Y yo al curarme del hipotiroidismo ya no tengo más hipertensión arterial. ¿Me entienden por qué es secundario? O sea, es secundaria alguna enfermedad y sí tiene cura. ¿Me entienden? Porque si yo me cuido, yo me trato el hipotiroidismo, yo no tengo más hipertensión arterial. Y lo mismo va a pasar a un paciente con hipertiroidismo. Hay millones de ejemplos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en clínica te dan un ejemplo que se llama feocromocitoma, que es un tumor que se da en lo que sería a nivel de la glándula suprarrenal, la médula, que vos sentís una banda de adrenalina. Entonces, tener una banda de adrenalina, o sea, catecolamina, se tuvo una banda de la presión, ¿me entienden? Cuando se te extrae ese tumor y vos te curas de ese tumor, ya desaparece la hipertensión arterial. O sea, le quiero decir que hay una banda de enfermedades. Yo la que quiero que sepan ustedes que el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ambas producen una hipertensión arterial. ¿Y que es secundaria? ¿Por qué? Porque si yo me curo de estas dos enfermedades, ya desaparece mi hipertensión arterial. En cambio, la primaria o idiopática, vamos a ejemplo de vuelta a Messi, por ejemplo, que tenga la hipertensión arterial, este paciente no se cura, no se cura, ¿me entienden? Sino que como que le vamos a asegurar una mejor calidad de vida, ¿me entienden? O sea, le vamos a regular, sino que la regulamos, la regulamos, no se va a curar nunca, porque es de causa idiopática, no se sabe, es genética, ¿me entienden? Espero que hayan entendido esto de hipertensión arterial. Perfecto. Sigamos, bellezas. Ya terminamos. Hoy vamos a ver solamente presión arterial y ya el jueves vemos pulso y lo demás que queda. Perfecto. Entonces, eso con respecto a hipertensión arterial. Ahora con respecto a hipotensión arterial. Esta H minúscula la pone la maca como hipotensión arterial, ¿no? ¿Qué sería esto de la hipotensión arterial? Cuando mi presión disminuye, ¿se acuerdan? Entre menor a 110 y 70 milímetros de mercurio. Menor o igual, ¿no? 110, 70 milímetros de mercurio. ¿Qué enfermedad quiero yo que ustedes se graben por el, o sea, para siempre, porque de ahora en más, cuando lleguen a cuarto y quinto, todo el tiempo ven esta palabrita nueva que se conoce como shock. ¿Estamos? Entonces, de hipotensión arterial saca una flechita y pone en shock. ¿Qué es esto del shock? Se la define así, literal, como una insuficiencia circulatoria periférica. ¿Estamos? ¿Y qué es esto de que haya una insuficiencia circulatoria periférica? Periférica, una insuficiencia circulatoria periférica. Miren, yo les voy a explicar esto. Miren, ustedes en la anatomía patológica, que todavía no cursaron, algunos supongo que no, capaz que otros sí, pero porque están cursando semi en el primer cuatrimestre, en anatomía patológica se ven los diferentes tipos de shock. Ustedes van a ver los diferentes tipos de shock que existen. No copien nada. Existe un shock hipovolémico, cardiogénico, neurogénico, el famoso shock séptico. No sé si alguna vez escucharon esa palabrita shock séptico. Bueno, son palabritas nuevas que cuando ustedes sientan esto del shock, un shock séptico, el paciente está entrando en shock, ¿me entienden? Quiere decirle que tiene una insuficiencia circulatoria periférica. ¿Sabe a qué se hace referencia a insuficiencia circulatoria periférica? Que no envío sangre, no llega sangre a mis células.
Estamos, o sea, mis células de los tejidos, esto es una célula. Y esta sería la sangre, quería decirle, ¿me entienden? Esto sería, por ejemplo, el vaso sanguíneo. La sangre no llega a mi célula. Estamos, entonces yo tengo un shock, es decir, una insuficiencia circulatoria de sangre y periférica de los vasos. ¿Me entienden, belleza? Entonces, imagínense que si no llega sangre a la célula, ¿qué pasa? Ustedes van a estudiar anatomía patológica, no copien nada, no copien nada. Que al no llegar sangre, ¿qué ocurre? Igual que veíamos en bioquímica, no hay oxígeno, ¿me entienden? Entonces, al no haber oxígeno, ¿qué ocurría? En vez de ocurrir la glucólisis aeróbica, ocurría la glucólisis anaeróbica. Y al ocurrir la glucólisis anaeróbica, ¿qué se formaba? Ácido láctico. Y ese ácido láctico me disminuía el pH. Mi pH normal era entre 7,35 a 7,45. Entonces, disminuye mi pH, me producía acidosis. Y esa acidosis, ¿qué me va a producir? La muerte celular, ¿me entienden? Martín, te acabas de ir al carajo. No, solamente, no quiero ni que sepan eso, solamente les voy explicando que imagínense que no llega oxígeno es grave, ¿me entienden? O sea, el paciente se va a morir. Justamente es lo que le estaba explicando el otro día cuando le daba esto a mi alumno, hace como 3 semanas, 4 semanas, será ya un mes y medio, tal vez, más o menos, murió mi abuela. Y mi abuela estaba en shock. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando un paciente está en shock? Porque la presión arterial sistólica está por debajo de los 80 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros vamos a verla en un momento de mi abuela, la presión estaba muy débil y ya estaba por debajo de los 80. Creo que, o por 80, pero más o menos por ahí, por ejemplo, daba 79, por ahí daba 78, daba 80, y era sabido que ya se estaba muriendo, ¿me entienden? O sea, imagínense cómo estaba ella. Bueno, ella ¿en qué estaba? En shock. ¿Me entienden? O sea, tenía una insuficiencia circulatoria periférica. Las causas pueden ser diversas. Por ejemplo, cuando la causa se debe a nivel de nuestro sistema nervioso, se conoce como shock neurogénico. Cuando la causa se debe a nivel del corazón, como un shock cardiogénico. Cuando la causa se debe a nivel de la sangre, se conoce como shock hipovolémico. Cuando la causa se debe a nivel de las bacterias, se conoce como shock séptico. ¿Me entienden que existen diferentes shocks? Pero yo por el momento quiero que ustedes se graben en la cabeza esta cosita que le estoy diciendo yo como shock, insuficiencia circulatoria periférica. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos nosotros disnea? Yo les decía, disnea, sensación desagradable de falta de aire. Bueno, quiero que me aprendan lo mismo con shock. Que ustedes me digan, Martín, shock es una insuficiencia circulatoria periférica. Estamos, o sea, que no me digan, no, Martín, o sea, que ustedes lo entiendan está perfecto, pero quiero que digan insuficiencia circulatoria periférica y que después, obviamente, lo entiendan. Ah, no, que no hay sangre, Martín, que no llega el oxígeno y yo ya me quedo feliz. Estamos, belleza. Perfecto. Entonces, después, ustedes esto no toman, esto es pura clínica, pero ustedes después lean cómo se toma más o menos la presión arterial. Estamos, péganle una leída, pero no toman, no perdamos el tiempo en cosas que no toman. Estamos, perfecto. Y por último, esto lo del pulso arterial, que algo más le quería decir. No, no, hasta aquí llegamos, belleza, porque le quería dictarlo a algunos pulsos con nombres propios, pero mejor veamos para la próxima clase, si no se va a hacer muy tediosa la clase. Espere que detenga la grabación.